Conversar con el abogado Juan Carlos Machorro, socio líder de la práctica transaccional y en esa condición experto en derecho aeronáutico y aeroportuario también de la firma legal Santa Marina y Esteta. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por la oportunidad de conversar. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. El agradecido soy yo. Gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Juan Carlos. Se prevé que la próxima semana sea aprobada en la Cámara de Diputados la iniciativa de ley en materia de cabotaje aéreo. ¿Qué se entiende por cabotaje y qué está proponiendo el presidente López Obrador con esta iniciativa de reformas a las leyes de aviación civil y también a la de aeropuertos? ¿Es como se dice, abrir los cielos mexicanos a las aerolíneas extranjeras? Mira, te diría yo, el tema del cabotaje, primero hay que entender que consiste en realizar vuelos, subiendo pasajeros en el vuelo entre dos puntos de territorio nacional. Esto actualmente está restringido y únicamente lo pueden operar líneas aéreas o permisionarios y concesionarios nacionales mexicanos. Y es una práctica consistente con una práctica internacional. Es decir, el cabotaje no se permite en la generalidad de los casos para líneas aéreas que no pertenezcan al territorio nacional del que se trate. En este caso, únicamente históricamente, las líneas aéreas mexicanas en la historia de la aviación comercial de nuestro país son las que pueden realizar operaciones de cabotaje. ¿En qué consiste esta reforma que tú comentas, Víctor? Bueno, yo diría que contiene esta iniciativa de reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos tres grandes rubros. El primero de ellos podríamos considerarlo como positivo, que consiste tanto en la Ley de Aviación Civil como en la Ley de Aeropuertos hacer algunos ajustes normativos a nuestra legislación en materia de aviación y de aeropuertos que son congruentes con este esfuerzo que está por cumplir 2 años ya de recuperación de la categoría 1. Esa parte, digamos, es palomita, es plausible. Es fortalecer las facultades de nuestra autoridad aeroportuaria, es insertar en la ley de aeropuertos algunas situaciones de carácter de seguridad consistentes con los lineamientos y los anexos de la OASI, en congruencia, insisto, con este esfuerzo de recuperar categoría 1. La segunda parte tiene que ver con esto que comentamos, es insertar, y ahorita nos detenemos un poquito, en la Ley de Aviación Civil específicamente, la posibilidad de que nuestra autoridad aeronáutica otorgue autorizaciones a líneas aéreas extranjeras para realizar operaciones de cabotaje. Y el tercer rubro tiene que ver con la posibilidad ya anunciada por este gobierno de que el gobierno federal, a través de las Fuerzas Armadas, pueda operar una concesión, ahora se denomina asignación, para operar una línea aérea en territorio nacional. Desde que ingresó la iniciativa a la Cámara de Diputados se dice que la reforma es para detonar el flujo de pasajeros hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. ¿Se quiere favorecer el flujo de vuelos hacia Santa Lucía? Mira, el cabotaje, tanto en la iniciativa, en su exposición de motivos y en su justificación, como en la narrativa del gobierno federal, parecería que con el cabotaje pretenden lograr alguno de estos tres objetivos. Uno, darle mayor viabilidad operativa al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dos, generar condiciones de competencia adicionales en el mercado mexicano que eventualmente resulten en precios más bajos de los boletos. Y tres, atraer, así está planteado en la iniciativa, mayor turismo vía operaciones de cabotaje por líneas aéreas extranjeras en México. En nuestra opinión, Víctor, ninguno de estos objetivos se va a cumplir con el cabotaje y por el contrario, es un incentivo muy perverso y muy pernicioso para un mercado que ya está muy golpeado desde antes de la pandemia, por la pandemia y posterior a la pandemia con esta situación de degradación a categoría 2. Entonces, el efecto es absolutamente negativo. Como dices, también se menciona que la intención de abrir las rutas nacionales a las aerolíneas extranjeras es para incentivar la competencia y reducir los precios para beneficiar a los pasajeros. ¿Eso ocurriría con la reforma? ¿Por
qué tampoco se va a cumplir el tema o el objetivo, Víctor, de la baja de precios? Mira, los precios en México y en todo el mundo tienen un desglose o componentes distintos. Una es la tarifa que efectivamente determinan las líneas aéreas para determinadas rutas y frecuencias. Pero en algunos casos en nuestro país, hasta el 60% o incluso arriba del 60% está conformado, uno, por la tarifa de uso de aeropuerto, que es una tarifa comercial que las líneas aéreas, digamos, recaban o recaudan de los pasajeros vía el precio del boleto y luego lo enteran al aeropuerto de qué se trate. Y dos, por un componente fiscal de impuestos. Entonces, el margen ahí es muy pequeño. Además, sabemos, Víctor, que los márgenes de utilidad en el sector de la aviación, específicamente de aerolíneas comerciales, son márgenes muy estrechos. Mira, México tiene los ingresos unitarios por milla y los ingresos por pasajero, Víctor, más bajos de toda la región latinoamericana. Es más, de todo el continente. No hay mucho donde apretar más a las líneas aéreas para comprimir el componente estrictamente tarifario de la operación comercial de las aerolíneas reflejado en el precio final del boleto. Es probable que al abrir tú los cielos al cabotaje, efectivamente pudiera haber una guerra de precios de las líneas aéreas extranjeras y esto comprometiera todavía más la situación de los balances de las líneas mexicanas, hasta ver situaciones desafortunadas como las que acabamos de ver de Transportes Aeromar, en donde francamente ya es una situación infranqueable desde el punto de vista de solvencia económica, financiera, operativa y demás. Entonces, no se cumplen los objetivos y sí se pone en riesgo, digamos, la situación, insisto, ya muy comprometida, Víctor, de la industria. Por lo que nos dices, al permitir que las aerolíneas extranjeras puedan operar rutas nacionales, por cierto, no solo para transporte de personas, sino también de carga, ¿quedarían en desventaja las aerolíneas mexicanas porque las extranjeras tienen mejores condiciones y estructuras para competir por esas rutas? Absolutamente. Y mira, es un piso absolutamente disparejo. Y me explico. Hay dos ingredientes fundamentales sobre los que descansa la operación del cabotaje para líneas extranjeras, bien planeado y bien pensado. Uno, bajo una base de reciprocidad. Es decir, yo te abro mis cielos a ti, gobierno norteamericano, por decir, de los Estados Unidos, para estas rutas y frecuencias, pero tú abres tus cielos también para operaciones de cabotaje a mis líneas aéreas mexicanas, habiendo hecho un estudio, una planeación de si eso es sensato o no. Eso claramente no existe porque aquí es una apertura unilateral, nada más México abre sus cielos. Segundo, también sobre una base de simetría, Víctor, y aquí atiendo el comentario, la pregunta que haces. Nada más para que nos demos una idea, obviamente por razones naturales, la mayoría de las operaciones de aviación que México tiene con países en el extranjero es con los Estados Unidos. Es más, el intercambio aéreo entre México y Estados Unidos es el más grande del mundo entre dos países. Ya podemos imaginar cuáles son las líneas que naturalmente tendrían apetito por volar rutas de cabotaje si abrimos nuestros cielos, las norteamericanas. Las líneas aéreas norteamericanas recibieron, como otros países, economías de primer mundo, un apoyo muy considerable de sus gobiernos, cosa que en México no ocurrió, ni en general en la región latinoamericana. Pero segundo, nada más para imaginarnos el tema de simetría, es un mercado, el norteamericano, que además de contar con estos apoyos gubernamentales, Víctor, a sus líneas aéreas, tiene más de 7,000 aviones de flotas comerciales volando. Aquí apenas rebasamos los 330 aviones en nuestras líneas aéreas. Entonces, podrás imaginarte cómo luce el panorama en términos de asimetría de mercados, Víctor. ¿Dirías que más que el crecimiento de la aviación nacional y del flujo de pasajeros al AIFA, que no dependen de la apertura de los cielos mexicanos a las aerolíneas extranjeras, la prioridad en este momento tiene que ser la recuperación de la categoría 1 de aviación? Clarísimamente, esa debe ser y debió ser ya desde hace varios meses, Víctor, la prioridad número 1. Y para eso es necesario inyectarle más recursos a la autoridad, desde luego presupuestales, más recursos humanos y talento, y más recursos tecnológicos.
Esa debe ser la prioridad número uno. Estamos por alcanzar 2 años en el mes de mayo, Víctor, el 21 de mayo de la degradación. Y ojo, es una degradación no de la aviación mexicana, de la autoridad mexicana en este sexenio. Recordemos que la última vez que esto ocurrió, Víctor, fue en el año 2010, en el sexenio del presidente Calderón, a quien le tomó 4 meses revertir la situación. Pero le inyectó, insisto, recursos presupuestales, humanos y operativos y tecnológicos para revertir la situación, Víctor. Juan Carlos Machorro, socio experto en Derecho Aeronáutico y Aeroportuario de la firma legal Santa Marina y Esteta. Muchas gracias por compartir tus escenarios sobre las operaciones de cabotaje en México. Estaremos atentos a lo que decida los diputados la próxima semana.